de a pie, es un periodista de Chihuahua, ha pasado por todas las que ni se imagina, fue secuestrado en el 2012, allá en su estado de Chihuahua, estuvo al borde de la muerte, por supuesto, ha sido perseguido, tuvo que ser protegido por el mecanismo de periodistas, de protección de periodistas, y sigue judío errante, porque justamente en este momento él tiene también amenazas de muerte. Y por eso quiero platicar y le doy la bienvenida a mi querido Luis Cardona. Luis, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Te agradezco mucho esta posibilidad de poder platicar sobre lo que está pasando en México con relación a las amenazas de periodistas y con la participación de la clase política en torno al repudio de estas agresiones. Te mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés. Igualmente, Jesús, un abrazote. Gracias, Luis. Oye, Luis, nada más para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿por qué no nos recuerdas un poquito? Sé que es doloroso y es también infame de mi parte volver a hacerte que recuerdes las escenas de tu secuestro en el 2012, pero ¿por qué nos pones así en grandes rasgos, en antecedente para que la gente sepa lo que te ha tocado padecer a causa del ejercicio periodístico y que me imagino cuando sucedió tu secuestro, no tuviste ningún respaldo presidencial, no tuviste ningún respaldo de ningún, en aquel tiempo, ¿quién estaba de presidente? Ya estaba todavía Felipe Calderón. Felipe Calderón, y en ese tiempo el carnicero de Michoacán no creo que se haya manifestado en apoyo a tu persona, ¿o sí? ¿Cómo fueron los hechos, mi querido Luis? Absolutamente no hubo ninguna reacción de la presidencia de la República, ¿no? Pues lo que me sucedió fue que me secuestraron en Nuevo Casagrande, Chihuahua, en el 19 de septiembre de 2012, cuando Calderón tenía en marcha su guerra contra el narcotráfico. Entonces la región de Chihuahua y sobre todo la del norte de la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes, toda la sierra, pues los reporteros tenían una autocensura, sobre todo por estas agresiones, por amenazas, sobre todo de la línea, ¿no? Que era el brazo fuerte del cártel de Juárez, que además tenía nexos con policías estatales y municipales, que sabemos que son los cuerpos policíacos que más se corrompen. Obvio, la Policía Federal en aquel tiempo también era un bastión muy fuerte del poder, ¿no? Ya sabemos toda esta historia de García Luna. Y a mí me tocó en suerte porque di a conocer la muerte de 15 muchachos en Nuevo Casas Grandes que eran reclutados en una especie de leva para ser llevados a los campos de cosecha de amapola y marihuana en el, perdón, en el Triángulo Dorado. Antes era muy común esto y pues ellos mismos se iban, pero después de esta guerra, bueno, en medio de esta guerra, ya no eran reclutados como antes, sino eran llevados por la fuerza. Y el que se resistía moría. Y documenté 15 casos de secuestros y asesinatos de estos muchachos, que además no eran de una clase social muy fuerte, eran una clase social baja, y amanecían muertos en diferentes lugares. Fueron 15 casos los que documenté y di a conocer, y el caso 16 pues fue el mío. Me secuestraron por dar a conocer estos hechos, y algunos otros, ¿no? Sí. Las muertes de unos funcionarios públicos que no atendían sus demandas y los mataron. Y a mí me secuestraron. ¿Cuánto tiempo estuviste secuestrado, Luis? Mira, el tiempo, si lo vemos a comparación de otros compañeros, fue mínimo. Duré más o menos 6 horas secuestrado. No me mataron, y lo vuelvo a decir, no sé por qué razón alguien dio una orden, pero me tenían ya en el desierto, todo el tiempo enteipado, y me decían que me iban a matar, que al lugar donde me tenían no había señal de teléfonos celulares, y que ahí habían matado ya otras personas. Sin embargo, cuando estábamos ahí, yo creo que era una especie de cerro, se perdía la señal y tenían que bajar a recibir instrucciones sobre lo que estaba
sucediendo, ¿no? Les pedían, por ejemplo, que me tomaran fotografías de la tortura que me estaban haciendo y que querían ver sangre. La persona que pedía esto, no sé quién fue, quería ver sangre. Cabe recalcar que los que me secuestraron iban vestidos de soldados, pero eran uniformes apócrifos, pero eran a todas luces policías estatales y municipales. Fueron 12 las personas que con rifles R-15 me detuvieron y me subieron a una camioneta Cherokee. Ahí me intentaron, pero pues yo no necesitaba 12 personas así, ¿no? Por Claro. 1.22 yo creo que me subieron fácilmente. Porque además nunca ha sido mi intención, como mucha gente dice, a mí si me secuestran más vale que me maten en ese momento. Sí. No, yo seguía una táctica un poco diferente a lograr empatía con quienes me estaban secuestrando. Y sobre todo yo escuchaba que eran policías por las claves que manejaban en aquellos tiempos, ¿no? Y sabía perfectamente lo que estaban diciendo. Había funcionarios públicos en este asunto que me querían muerto. Y los policías. Yo no era un reportero de policial, era un reportero de investigación. Sí. Entonces, la investigación duele mucho más que estar diciendo quién murió ese día, quién mataron y todo eso, Claro. porque vas a las entrañas de las cosas, ¿no? Claro. Entonces descubres que hay políticos y policías metidos con la mafia y que pues te toca la suerte que te toca y ni modo, ¿no? Esa fue la situación en principio lo que me sucedió en tiempos de Calderón. De hecho, en alguna ocasión cuando Calderón, ya después de varios años, en algún momento se refirió por, por unos cuestionamientos que hizo el presidente de la República, López Obrador, se refería a que el periodista Luis Cardona señala Sí. que dejaron ir a Obispo, por ejemplo, algo así, ¿no? Hizo un Twitter y me empezó a seguir, y es un seguidor mío en Twitter. Pero yo le respondí que poca madre tenía, ¿no? Claro. Después de lo que me había sucedido, y además señalaba yo perfectamente en ese Twitter la agresión de la que fuiste tú objeto. Porque Exacto. tú y yo nos conocimos en situaciones muy parecidas Claro. en la Ciudad de México y convivimos de una manera extraordinaria que hasta la fecha, pues, no siento temor en decir que te amo, ¿no? Porque vivimos situaciones muy fuertes. Creo que la tuya fue mucho más fuerte que la mía, pero pues así nos toca, ¿no? Pero nos Y toca y nos ha cuando tocado la bailar con la... perdón. No digo, así nos toca y nos ha tocado bailar con la más fea, mi querido Luis. Pero bueno, decirte, pero más bien preguntarte, a partir de ahí, después de que termine el secuestro, es cuando tú te haces ya usuario del mecanismo de protección de periodistas. ¿Es No, correcto? no, no, no. En ese tiempo el mecanismo estaba apenas iniciando, ¿no? Sí. Creo que fui el caso número 15 de periodistas que el mecanismo intentó proteger, pero su protección no era nada del otro mundo, ¿no? A mí me extrajo artículo 19, otra de las entidades de protección a periodistas muy cuestionadas en este tiempo por la presidencia de la República, sobre todo. Pero pues ellos fueron los que me sacaron de Ciudad Juárez, a donde me llevaron escoltado los mismos que me habían secuestrado, ¿no? Después de la orden, el gobernador en aquel tiempo era César Duarte, un tipo que me odia, Sí. un tipo que hizo estragos en las finanzas chihuahuenses y que me tocó también cuestionar y señalar y que nunca tuve miedo de hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, por órdenes de él me llevan a Ciudad Juárez escoltado y yo escuchaba las voces de los mismos que me habían secuestrado, ¿no? Sobre Sí. todo el chaparrito que era el que me brincaba en la espalda y que me dejó lesiones de por vida. Sí. Yo no puedo caminar ahorita en estos momentos muy bien. Soy casi discapacitado, ¿no? No me gusta el término, pero sí no puedo caminar, no puedo hacer muchas cosas. Pero sin embargo, sigo, o sea, a mí no me ha importado eso, ¿no? Se buscan las alternativas y empiezas a salir adelante. Claro. Claro. Obvio que Luis, pues, sí, no, adelante, perdón, adelante. sí digo, obvio que no eres rico, no eres un potentado, no eres no eres
López Dóriga, ¿no? Claro, ese es el Pero, problema. pero además, que te cataloguen y te pongan ahí en ese momento como ellos, es hasta, pues Mira, es es que gacho, ¿no? también, creo que también debemos de entender una cosa, mi querido Luis, y eso lo digo también de manera muy respetuosa. Hay gente en nuestra audiencia que se sirve de nuestra información y no toma en cuenta los riesgos que uno asume, ¿no? Que uno asume para poder llevar esta información. Tampoco pedimos glorias, ni loas, ni aplausos de nadie, por supuesto, porque al final de cuentas el periodismo es un apostolado, pues que cada quien lo hemos asumido de una forma particular. A nadie nos Mi pusieron posición una... nunca ha sido de lograr fama por Exacto, medio del periodismo. Mi convicción es informar. Desafortunadamente, esa convicción me lleva a situaciones de este tipo, o como en tu caso. sí, O sea, no es que ande buscando uno la fama o salir en no, noticieros. A mí me entrevistó a Susana Oresti, te lo agradezco en este momento, y me han entrevistado de muchas partes del mundo, como lo han hecho contigo, ¿no? Y he acompañado hasta tesis de compañeros alemanes sí, y pues españoles, italianos, que se interesan en el caso porque quedaste vivo, pero si sí, mueres, exacto. puedes tener unos, unos meses de gloria, ¿no? Nada Pero más, cuando ¿no? no mueres, entonces, caray, ¿no? Sí. Sigues dándole, Oye, mi y querido te Luis, califican y te estigmatizan por de un supuesto, lado y de otro, y no entienden que tú eres un periodista, o sea, que no estás exacto, a favor de nadie, ¿no? de No nadie, simplemente dices las cosas como son o como tú juzgas que son, porque también pues no somos dioses para estar señalando y diciendo este es bueno, este es malo, aquel, ¿no? ¿No? Es imposible eso. Pero simplemente cumples con esa misión, pero que te hagan famoso porque te madrearon y no por lo que escribes, pues se siente de la chingada, porque o sí, realmente o sí, no era de esa la intención, ¿no? Por ejemplo, en una claro, ocasión me entrevista Jorge Ramos para Univisión y me dice, es un boom, ¿no? Luis Cardona entrevistado por Jorge Ramos. Pero pues qué chingados, ¿no? Pues si somos lo mismo, ¿no? sí. Somos Tan a final de libres y cuentas, tan periodistas unos como otros, ¿no? El exacto, hecho es poner la atención, por ejemplo, en esta entrevista que tú me estás haciendo, es poner la atención en que seguimos siendo agredidos y que en México siguen muriendo periodistas. Yo en este momento tengo una semana de estar desplazado otra vez. Regresé con toda la intención al norte de la República Sonora y me regresan otra vez. ¿Por qué? Porque los pinches narcos tienen tomada Sonora. Las políticas públicas no hacen nada en contra de los narcos, aparte de abrazarlos, pero cuando uno se mete a investigarlos, entonces sí, a ver, ¿qué es lo que qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que pasa? Y no es dinero, o sea, el derecho es informar, informar. Tan inverosímil esto que la Guardia Nacional hace menos de un mes me contesta en Twitter, o sea, es increíble pidiéndome datos y formas de operar de grupos del narcotráfico en Sonora, cuando ellos son los que saben y ellos son los que tienen la inteligencia para saber quiénes son, ¿no? fíjate que Entonces, eso es increíble, ¿no? ese es un tema bien importante, mi